Bienvenidos a este relato de terror, El Pantano, de Dark Trees. Era de noche, en Pola de Siero. Un grupo de amigos bastante borrachos estaba caminando por las afueras mientras les llegaba la hora de ir a casa. Andaban hablando de quién era más valiente del grupo, cuando la luna creciente apareció por detrás de una nube, iluminando el pantano de Dark Trees. Se contaba que en aquel pantano vivía un psicópata, puesto que todo el que entraba en él solo no volvía a aparecer nunca más. Se decía que el loco mataba a la gente hundiéndoles la cabeza en el barro, que tenía una zona central con una profundidad considerable. Entonces, todos los del grupo decidieron retar al que se las daba más de valiente a que entrase solo en el pantano y fuese hasta el centro, hasta su corazón. También para asegurarse de que cumpliría y que no se quedaría cerca del borde esperando, le dijeron que trajese una rosa azul, una clase de flor muy extraña que solo crecía en la oscuridad de la profundidad de aquel pantano, como efecto de la falta de luz y de los gases que emanaban aquel lugar. Nacho, que así se llamaba el valiente, aceptó sin pensarlo. Si no lo hacía, tendría que pagarles a los demás unos 13 litros de bebida. Pero si lo hacía, los demás pagarían con los mismos 13 litros de bebida cada uno. Así que se internó en aquel pantano, donde no iba a salir, hasta que consiguiese la rosa azul. Sus amigos le habían dado una linterna, puesto que no se veía nada, y con ella estuvo caminando por el barro durante un buen rato. En el pantano había muchísimos árboles, todos diferentes, separados unos de otros. Sus hojas estaban tan juntas que formaban un techo por aquel siniestro lugar, y la luz no podía llegar al suelo. Las raíces eran muy superficiales y seguramente, si se empujase con un poco de fuerza el tronco del árbol, este caería a plomo. Nacho tocó uno con la mano y lo atravesó. La parte que había tocado se deshizo y se deshizo por todos sus dedos como barro. En ese momento, una tarántula blanca bajó de golpe de la copa y lo mordió con todas sus fuerzas, cerca del dedo pulgar. Nacho emitió un grito de dolor, y aplastó la tarántula contra una piedra cercana. En el lugar del mordisco había 2 agujerillos de los que salía sangre, y la piel de alrededor empezó a hincharse y a ponerse morada, pero a pesar del dolor, siguió adelante. La oscuridad se hizo más densa e incluso con la luz de la linterna se hacía difícil ver más allá del haz de luz. De pronto, Nacho se hundió más en el barro, llegándole esto hasta las rodillas. Pero esto no le pilló por sorpresa. Él sabía que el barro se hacía más profundo cuanto más te acercabas al centro del pantano, y lo tomó como una buena señal. Al pasar por uno de los árboles, le pareció ver una cara pálida, incrustada en el tronco de un árbol. El marrón del tronco se aclaraba hasta volverse blanco en aquella cara, que lo miraba con una expresión muy extraña de maldad. Nacho se frotó los ojos y cuando volvió a mirar, la cara ya no estaba. Después de un montón de tiempo, empezó a pensar que no debería haberse metido en el pantano. Casi no podía caminar y ya solo se veía lo que había en el haz
de la linterna. Pero entonces su linterna iluminó un grupo de rocas que sobresalían del barro, y entre ellas crecían las legendarias rosas azules. Nacho respiró, aliviado. Por fin podría salir de aquel pantano. Se acercó a la rosa más cercana y la cortó con la mano izquierda, pues la derecha estaba totalmente hinchada por el veneno de aquella araña. Al darse la vuelta, vio que todos los árboles estaban brillando y que poco a poco encogían y su forma cambiaba, alcanzando un aspecto humano. Todos eran totalmente blancos y llevaban una tarántula blanca en el hombro. Una niña pequeña se le acercó. Aparte de una araña en el hombro, llevaba otra en la mano. Cuando estaba a 2 pasos de él, le dijo: «Has matado a un espíritu del pantano y ahora debes de ser castigado». Y todos aquellos seres lo rodearon, poniéndole la araña en el hombro y transformándole lentamente en el árbol del pantano de Dar 3. Fin. Este relato con final inesperado puedes encontrarlo en el libro Sombras en la Niebla. Los créditos son para Laberinto de Historias. Gracias por acompañarme. Te invito a que si tú tienes una historia parecida a esta o diferente del misterio, me escribas a mis correos electrónicos que dejo en la cajita de información. Puede ser de manera anónima o bien puedes narrarlo con tu propia voz. En el futuro estaré subiendo información parecida a esta de los árboles del bosque, de los árboles míticos, de los espíritus que viven en los pantanos, en los bosques, como grandes árboles. Es una historia propia, aunque fue un sueño, créanme que fue algo que percibí muy real. Más adelante les estaré narrando mi propia historia. Nos vemos en la próxima. No te olvides de regalarme tu like, suscribirte, compartir, comentar. Eso me ayuda enormemente a seguir con este proyecto. Hasta pronto. Autor: Fernando Fernández.